Hola queridos oyentes, en esta ocasión con mis colegas Tomás y Chelsea vamos a hablar de lo que fue la historia del derecho romano y cómo éste ha impactado en el derecho moderno. Para hablar del derecho romano es pertinente remontarnos al periodo monárquico en el que Roma estuvo en vigor desde su nacimiento en 753 a.C. hasta 509 a.C., cuando se estableció la República Romana. El periodo republicano durante la República Romana, desde el establecimiento de la Ley de las 12 Tablas, fue un texto legal que contenía normas para regular la convivencia del pueblo romano hasta el año 527 y 565 a.C., cuando Justiniano, quien fue un ex emperador del Imperio Bizantino, el cual en su afán de formalizar el ordenamiento jurídico del imperio, llevó a cabo la mayor recopilación del derecho romano de la época, por lo que podemos decir entonces que este derecho se refiere al ordenamiento jurídico que regía la sociedad de la antigua Roma desde su fundación en el año del 753 a.C. hasta la caída del imperio en el siglo V después de Cristo. También está el periodo Principado, donde el imperio romano es caracterizado por la consolidación del poder imperial y la expansión territorial, por el cual el derecho romano se convirtió en el fundamento legal de las colonias romanas en Europa, Asia y África. Por último, el periodo dominado desde el siglo III hasta la caída del imperio romano en el siglo V, marcado por cambios en la administración y la jurisprudencia, aunque es clave destacar que este dejó de aplicarse en el Imperio Romano Oriental, que sería Bizancio, hasta el año de 1453. Su influencia perduró en múltiples culturas y civilizaciones. Ahora bien, los principios del derecho romano formulados por el jurista romano Domicio Ulpiano reflejan los valores y las bases fundamentales para comprender su influencia y legado en la historia jurídica. Honeste vivere, que significa vivir honestamente, es un principio tanto moral como jurídico, ya que insta a las personas a vivir de manera íntegra y justa, respetando las normas y las obligaciones sociales. Alterum non ladere, que significa no dañar al otro, se entiende que quien causa daño a otros vulnera sus derechos y está sujeto a sanciones, el cual es una base fundamental para la responsabilidad civil. Y sum quique tribuere, dar a cada quien lo suyo, principio relacionado con la equidad y la justicia, significa que cada persona debe recibir lo que le corresponde, ya sea en términos de derechos o deberes. Y estas bases claramente fueron codificadas en varios principios, uno de ellos el principio de la legalidad o también llamado lex scripta, refiriéndose entonces a la idea de que las leyes deben ser escritas y accesibles para todos los ciudadanos. Uno de los primeros ejemplos de las leyes escritas en Roma fue la ley de las 12 tablas, que como ya lo habíamos mencionado anteriormente representaron un paso importante para la creación de un sistema legal más transparente y predecible. También encontramos el principio de la equidad llamado aequitas. En este, aunque el derecho romano se basaba en leyes escritas, los romanos también valoraban la equidad y la justicia natural. Los juristas romanos desarrollaron el concepto de aequitas para aplicar la justicia de manera más flexible y adaptada a las circunstancias individuales de cada caso. Este principio especialmente permitió que el derecho romano evolucionara y se adaptara a medida que la sociedad cambiaba. También tenemos el principio de la interpretación, llamado interpretatio. Este se caracterizaba por su enfoque pragmático hacia la interpretación de las leyes, ya que los juristas romanos valoraban lo interpretativo, que implicaba analizar y aplicar las leyes de manera lógica y coherente para así resolver las disputas legales que se acontecían. Este principio sentó fundamentalmente las bases para el desarrollo de la jurisprudencia romana, que consistía en la interpretación y aplicación de la ley por parte de los tribunales. El principio de la universalidad, también llamado universalista, se aplicaba de manera uniforme en todo lo que tenía que ver con el Imperio Romano. Esto contribuyó a la cohesión y estabilidad del sistema legal. Claramente este principio entonces refleja la idea de que todas las personas, independientemente de su estatus social o ubicación geográfica, estaban sujetas a las mismas leyes y normas legales. Por último tenemos el principio de la jurisprudencia o también llamado jurisprudencia.
La jurisprudencia romana se desarrolló como una forma de interpretar y aplicar las leyes en casos específicos. De hecho, los jurisprudistas romanos como Ulpiano y Gallo jugaron un papel crucial en la elaboración de opiniones legales que influyeron en la evolución del derecho romano. Sus escritos y comentarios sobre la ley contribuyeron al desarrollo de un cuerpo sustancial de jurisprudencia que influyó en el derecho romano y en la posteridad. Surge la pregunta, ¿qué ha pasado con estos? Aunque sus principios fundamentales han sido incorporados, adaptados y desarrollados en los sistemas legales contemporáneos de diversas maneras, por ejemplo, han dejado una huella indeleble en los sistemas legales de Europa continental y otros lugares que siguen la tradición del derecho civil. Países como Francia, Alemania, Italia y España han adoptado muchos conceptos y principios del derecho romano en sus códigos civiles y sistemas legales. La jurisprudencia romana, basada en la interpretación y la aplicación de la ley por parte de los juristas y tribunales, ha sentado las bases para el desarrollo de la jurisprudencia en los sistemas legales modernos. De hecho, hoy en día, la interpretación de la ley por parte de los tribunales sigue siendo un aspecto crucial del sistema legal en muchos países. Los principios de equidad y justicia natural derivados del derecho romano continúan influyendo en la forma en que se interpretan y aplican las leyes en la actualidad. Los sistemas legales modernos a menudo incorporan conceptos de equidad para garantizar que las decisiones judiciales sean justas y razonables, en función de las circunstancias individuales de cada caso. El concepto de universalidad del derecho romano, que establece que todas las personas están sujetas a las mismas leyes y normas legales, ha influido en la promoción de los derechos humanos a nivel global. Los principios de igualdad ante la ley y el imperio de la ley reflejan la influencia duradera del derecho romano en la protección de los derechos fundamentales de las personas en todo el mundo. En resumen, estos principios del derecho romano, como la legalidad, la equidad, la interpretación, la universalidad y la jurisprudencia, se desarrollaron a lo largo del tiempo a medida que los romanos buscaban crear un sistema que fuese legal, justo y coherente, que pudiera adaptarse a las necesidades cambiantes de la sociedad. Claramente estos principios sentaron las bases para el desarrollo del derecho romano y su influencia en el derecho moderno. Y aunque el derecho romano en su forma original ya no se aplica directamente, sus principios fundamentales han sido adoptados y adaptados en los sistemas legales modernos porque ineludiblemente la influencia del derecho romano sigue siendo evidente en áreas como la interpretación de la ley, la promoción de la equidad y la justicia, y sobre todo la protección de los derechos humanos en todo el mundo. El derecho romano se basaba en la interpretación y aplicación de la ley por parte de jueces y magistrados. Además de estos principios, los juristas y abogados romanos desarrollaron otros conceptos fundamentales como la presunción de la inocencia, la responsabilidad civil y la propiedad privada.